Hola, profe. Hola, mi pequeño. Casallas, yo soy tu profe. Oh, 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 oh. Aquí se están conectando cuatro amiguillos más. Profe, Mira, pues, si es que yo sé que obviamente no se puede, pero o sea, es posible en cierto modo que sea como Flash, que Flash mueve sus partículas tan rápido que es capaz de atravesar paredes y eso. bueno, se supone, esto ya es un poco de física cuántica, ¿no? Mira que Ajá, hay unas partículas que se llaman hadriones y los hadriones son los que conforman a los protones, ¿sí? ajá. Eh, Hubo un señor, es que no me acuerdo el nombre de este amigo, en la Unión Soviética, usted sabe, los soviéticos son muy locos, ¿no? Entonces los soviéticos eran, o sea, no sé, eran muy buenos científicos, pero también como que se involucraban ya demasiado. Entonces se supone que cuando la materia viaja o las partículas viajan a cierta velocidad, pueden atravesar la materia, ¿sí? Uh, Como pasa con la luz, por ejemplo. La luz puede sí. llegar a atravesar la materia, o sea, atraviesa el átomo. Entonces, este amigo, ellos desarrollaron hace muchos años un acelerador de partículas, ¿cierto? O sea, hacían que esas partículas fueran más rápido. Pa, 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 Ah, ¿no? igual a Flash. Ah. Entonces, ese científico, si no me acuerdo el nombre de ese man, el man metió la cabeza en un acelerador y efectivamente, pues las partículas lo atravesaron. Uh, Y él al comienzo dijo, uy, no, no pasó nada. Pero a las semanas perdió la visión de un ojo y tuvo ciertas quemaduras por la velocidad en la cual estaban transfiriéndose. Porque una cosa es que puede atravesar la materia, pero inminentemente pues va a chocar con algunos electrones y otros protones, entonces les va a hacer daño, por tanto va a dañar las células. uh, Es decir, sí, pero también va a generar algunos daños, ¿no? ajá. Oh, vale ahí. ¿Listo? Entonces, claro, profe, nosotros así pregunta, Dime. ¿lo de dendritos tiene algo que ver con dendrítico? ¿Qué? Que si los dendritos tienen algo que ver con dendrítico. ¿Con el qué? No entendí la última parte. Dendrítico, que si los dendritos tienen que ver algo con con dendrítico. Ah, no. Las dendritas son, ojo con esto, las dendritas, para que las definan ahí también, no, son extensiones del centro de la neurona, o sea, cerca al núcleo, para comunicar la información a otras eh, neuronas. Eso tiene que estar escrito, también lo revisaré. Tiene que estar debajo del dictado que les acabo de hacer. ¿Sí o no? Y si pueden hacer el dibujo de una neurona, pues mucho mejor, porque ahí están diciendo sus partes. Si se acuerdan de que estaba recubierto el axón, que eso lo escribieron la clase pasada, por supuesto. ¿Qué? El axón estaba recubierto de algo. Eso lo escribieron la clase pasada, por supuesto. ¿De dendrita? No, porque, a ver, otra vez. Las dendritas son extensiones de la neurona para comunicarse con Mielina, otras neuronas. Son extensiones, dendritas, extensiones de la neurona. El axón es otra extensión para enviar información o recibir información también, y es mucho más largo. El axón de que estaba recubierto, estaba cubierto de algo, mielina, mielina. ¿Listo? Ojo con eso. Tienen que, o sea, si hacen un dibujito de la neurona, le ponen sus partes, así como el que les expuse en la clase anterior, chévere, cuando hablamos de las partes. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Profe, Ujú. Sí. no tiene nada que ver con lo de la clase, pero es que en Educa pusiste algo en pantallazo de Educa y se Ajá. cerró. ¿Y qué? Y se cerró. No, no está abierto todavía. No es que se cerró, no está abierto todavía. Pero
ayer sí estaba abierto y después se cerró. Pero ayer estaba abierto para el otro curso, no para ustedes. Ah, El de ustedes está abierto hoy. Gracias, Emily. Eso, hiciste spoiler de la clase. Gracias. Gracias, Emily. Gracias. Hiciste de nada. un maravilloso spoiler. La actividad se habilita ahorita, pero yo les doy el tiempo dentro de la clase para que lo hagan. ¿Listo? Y lo envíen. ¿Estamos? Gracias. Bueno, entonces sí, porque hoy es la primera semana, el último día de la primera semana. ¿Listo? Ahora, eh, den- cuando hablamos de dentrífico, estamos hablando de dientes, o sea, algo que tenga que ver con la salud de los dientes, ¿no? Sobre todo crema dental y tratamientos orales que puedan hacer limpieza de los dientes, ¿no? Es totalmente diferente a dendrita. Listo. Entonces, miren, esto está relacionado directamente con todos los músculos del cuerpo, ¿listo? Y bueno, acá ustedes encuentran una palabra muy especial, por ejemplo, que es, a ver, voy a señalar acá, ¿dónde está anotar? Acá, ¿cierto? Y la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas. Es decir, también se relaciona con un tejido que se llama el tejido epitelial, el epitelio. ¿A qué hacía referencia el epitelio? De ese ya habíamos hablado, de ese tejido cuando ustedes hacían sus exposiciones y todo eso. Hablaban del epitelio. ¿Qué era el epitelio? Principalmente, ¿qué? No, chicos, no me fallen. No me fallen. ¿Cuál era la pregunta, profe? Muy bien, Zapata. El epitelio hace referencia a la piel principalmente y a todo ese tejido que recubre a los órganos. ¿Listo? Ese es el epitelio. Entonces, la piel hace parte del epitelio. O sea, usted cuando toca la piel está tocando su epitelio. ¿Listo? El tejido epitelial se caracteriza también, bueno, primero por recubrir los órganos y recubrir nuestro cuerpo también con la piel, de generar algo que se llaman las glándulas. ¿Sí? Los mamíferos somos los únicos seres que tenemos glándulas. Bueno, las aves también tienen, ¿m? Pero las aves tienen una glándula que se llama la glándula uropigial y es la única en la piel que tienen. Nosotros tenemos, bueno, y otros organismos vivos también tienen glándulas internas, pero nosotros somos los únicos que tenemos glándulas sudoríparas, los mamíferos, ¿sí? O sea, usted no va a ver un ave sudando, usted no va a ver un cocodrilo sudando, usted no va a ver un anfibio sudando. Pareciera que sí, digamos, en las ranas sí, pero lo que hacen es que ellas hacen algo que se llama exsudar, pero no es sudor como tal. ¿Listo? ¿Profe, un perro puede sudar? ¿En qué? ¿Un perro podría sudar? La cuestión ¿es mamífero? Profe, Sí, Espera que estoy respondiendo esa pregunta. La pregunta ¿es mamífero? sí, sí, ¿Cuál es la respuesta entonces a esa pregunta? que sí. 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 ¿Por qué? Porque los mamíferos tenemos glándulas Sudoríparas. sudoríparas. ¿Listo? Entonces la respuesta es sí, un perro suda, claro que sí. ¿Un gato suda? Hola, Sí. ¿Una vaca suda? Sí. ¿Un caballo suda? Sí. ¿Una ballena suda? Sí. ¿Una morsa suda? Sí. ¿Un ornitorrinco suda? Sí. ¿Por qué? mamíferos. Es Son un mamíferos. mamífero. Excelente. Entonces, el dicho sudando como cerdo, ¿no es porque suda? ¿Cómo así? Pues sí, el cerdo es un mamífero. ¿El cerdo es un mamífero? ¿Sí o no? Profe, pero es que sí, pero igual es que es re obvio que sí van a sudar porque, por ejemplo, cuando uno ve un perro en tierra caliente, pues ellos sacan la lengua y todo eso y en el pelo se les nota que están sudando, entonces es obvio que sí sudan. Los perros no se van por el cuerpo, se van por A las ver, patas. a ver, hay una gran diferencia. Una cosa es que si nosotros comparamos ese sudor que tiene el perro con el sudor que tiene un humano, pues obviamente va a ser re diferente. Ustedes sudan por el pelo, también, bueno, nosotros todos, pero no es tan evidente como cuando sale por la frente. ¿Pero por qué se ve ese sudor? Pues porque no hay tanto pelo. En los animales, en el resto de mamíferos, en la gran mayoría de mamíferos, sudan
pero ese sudor se pierde, por así decirlo, en todo ese pelaje que tiene. Entonces no es tan evidente como en nosotros. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe, pero digamos, pues mi perra tiene re poquito pelo, ¿no? Ujú. Y a ella sí se le nota harto cuando suda, también por el Por lo mismo. estómago. Sí. Sí, claro, por lo mismo. A un pelaje corto se va a notar. Ujú. Mm, Ahora, entonces, como ustedes están viendo, estas neuronas motoras están relacionadas con las glándulas, es decir, las glándulas más o que más reconocemos van a ser las glándulas exocrinas. ¿Como cuáles? Como las del sudor, las que hacen que saquemos sudor, las que hacen que lloremos. ¿Cómo se llaman las glándulas que hacen que lloremos? Co- ¿Lagrimales? ¿Qué? A Ah, ver, eso es. las glándulas del sudor se llaman sudoríparas. Muy bien. Las glándulas de las lágrimas se llaman, muy bien. Lagrimales. Lagrimales. Bueno, lagrimales no, lacri, con C, ¿listo? Pero bien, hicieron la, la relación, lacrimales, ¿listo? Así se llama. Muy bien. Pero también tenemos otras que son las de la saliva y se llaman Saliva. saliva. Uy, no, 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 uy, este man está inspirado. No, yo sé que este man algún día se va a ganar un premio Nobel. Excelente. Salivales. Listo. ¿En serio? Sí, salivales. Las lágrimas, lacrimales. Las del sudor, sudoríparas. Las de la saliva, salivales. ¡Oh! ¡Uy, no! Estos manes son unos. No, han hecho unas relaciones increíbles. O sea, yo creo que ningún biólogo, ni filósofo, ni nada ha hecho las relaciones que ustedes han hecho el día de hoy. ¿Listo? Listo. Entonces, mire, hay otras que son el trauma de ustedes en esta edad, por ahí hasta los 16, 17 años. ¿Por qué? Porque creen en su ¿Cómo era piel la pregunta? que ahorita ¿Qué? ¿Cómo ustedes era? están desarrollando o se les están obstruyendo, sobre todo unas glándulas que van a ser el trauma de ustedes, más o menos, de los 12 años a Los los granitos. 17, más o menos, Los granos. porque les generan acné, ¿cierto? Granitos. Esas glándulas, o sea, acá estamos viendo la relación del sistema nervioso con el tejido epitelial, o sea, con la piel. ¿Listo? A esas glándulas las vamos a llamar glándulas con C, sebáceas. ¿Listo? Sebáceas. Y cuando se tapan, forman los granitos, ¿cierto? Su función es lubricar la piel, es que se mantenga eh, todo el tiempo humectada, entre comillas, para que se pueda eh, renovar. ¿Listo? Entonces, cuando se tapa las glándulas sebáceas, les aparecen los granitos, el acné. Pero entonces miren que todo esto, ya después hablaremos a profundidad de este tejido, es para hacer relación a esto. Las células motoras también permiten que funcionen esas, esas, esas glándulas. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Todos van a pensar en esa persona que ustedes quieren mucho, ¿cierto? Puede ser de muchas formas este ejemplo. Entonces ustedes están enamorados, por ejemplo. Cuando usted está enamorado, el amor es una reacción principal desarrollada por el sistema nervioso que va a generar una hormona que se llama la oxitocina. Entonces, su sistema nervioso interpreta ese amor y entonces usted va a generar un montón de neurotransmisores, etcétera. Pero usted estaba enamorado de esa persona. Y después usted un día llegó y la vio saliendo con otra persona, besándose con otra persona. ¿Qué pasa ahí? Con su cuerpo, con el sistema nervioso, en un estadio de tristeza. Profe, hay personas que empiezan a temblar, ¿no? Claro, porque vean esa reacción. Pero la mayoría de personas van a tener una reacción en torno al llanto. Van a llorar, se van a poner tristes, etcétera. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras van a interpretar esa sensación que las neuronas sensitivas están mandando. Las neuronas motoras van a decirle a las glándulas lacrimales como actívese. Esa es la reacción que vamos a tener en respuesta. Y entonces usted va a llorar. Y por eso es que llora.
porque su cuerpo lo está interpretando así y la orden que está dando es, oiga, dígale a las células, a las glándulas, perdón, lacrimales que llore, hágale. Y entonces usted empieza a llorar. Entonces ahí usted dice, ah, maldito, maldita persona que me está haciendo esto. No, pues es su sistema que está respondiendo a ese estímulo. Es sus células o sus neuronas sensitivas que están reaccionando así a ese estímulo. ¿Listo? Profe, ¿y La si es respuesta. actuado? ¿Cómo así se ha actuado? O sea, en una novela que uno es actriz y si uno actúa como si está llorando así, le salen lágrimas. Claro, mira que eso es muy difícil en el sentido de que es muy difícil controlar el sistema nervioso. Entonces, o tú tienes que ser muy tesa y meterte en el papel para que se active el sistema nervioso y te active las glándulas, o sea, realmente sentir esa sensación, percibir esa sensación, o ayudarte con algún ungüento o con alguna cosa química que permita la salida de lágrimas. ¿Sí? Una de dos. Pero Sí, porque tienes que estimular el sistema nervioso. ¿Mm? también había visto que, digamos, recordar algo que lo pone a uno muy triste, pero siento que no sería muy efectivo. Eh, depende. Pero sí, o sea, cambiaría mucho. Entonces, ellos, los actores, se ayudan con muchas cosas. Incluso actualmente, bueno, en novelas no creo que le metan tanto, pero digamos, si estamos hablando de altas producciones, pues en computador se puede arreglar eso muy fácilmente. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, creo que en Instagram o en TikTok o cosas así, hay filtros para que ustedes lloren, por ejemplo, para que se vea que ustedes están llorando. Y usted puede estar re feliz, pero se pone el filtro y le sale así como las lágrimas y todo eso. Ah, pero profe, eso se ve re falso. Claro, en eso se ve re falso. Pero imagínate en un celular, en algo de bajo presupuesto, en una aplicación gratuita, se simulan las Sí, lágrimas de una está forma bien. burda, estoy de acuerdo. Ahora, imagínate en una empresa o en una productora de cine que sí tiene el presupuesto para hacerlo bien. ¿Sí? ¿Entiendes el sentido? O sea, Ya aceptaría más. entonces digamos que, claro, si es el actor genuino, digamos, si lo hablamos, por ejemplo, en teatro, que en teatro es mucho más difícil de hacer eso, pues claro, o sea, el nivel actoral debe ser tremendo, pero tiene que generarse. Dice, profe, ¿qué pasa si nos colocamos Big Vaporub? Listo, claro. Si nosotros nos ponemos Big Vaporub cerca de los ojos, pues vamos a llorar. Es como la cebolla, por ejemplo, cuando uno pica cebolla, ¿cierto? Uno empieza a llorar y cuando la cebolla, decimos, está muy picante, ¿cierto? O muy fuerte, pues lloramos cada vez más. Y la cebolla nos hace llorar. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos neuronas sensitivas, las neuronas sensitivas van a recibir esa información y va a ser una interpretación muy fuerte. Entonces las neuronas motoras lo que van a hacer es repeler todo ese exudado que tiene la cebolla que nos afecta a los ojitos y llora para que no entre cada vez más cantidad de esa cosa porque la está tomando como tóxica. Entonces, por eso es que lloramos con la cebolla. El cuerpo nos está protegiendo de esa, entre comillas, toxina que le está haciendo daño a los ojos. ¿Estamos? ¿Y cómo Sí, lo hace? Con las lágrimas, lubricando los ojos. Eso es lo que está haciendo, prácticamente lavándolos. Por eso es que cuando picamos cebolla, lloramos. ¿Estamos? Las cosas que uno aprende todas las días. Dice, profe, el cuchillo debe estar bien afilado para que no tire tanto, entre comillas, jugo, dice Pastrana. Si no está afilado, rompe como la cebolla y entonces sale. Claro, eso puede servir. La mejor forma es dejar la cebollita antes de picarla en un poquito de agua tibia o caliente, unos minuticos. Y entonces eso hace que ese líquido que nos hace daño, ese exudado de la cebolla, se libere en el agua y no en el aire. Entonces cuando la piquemos ya la mayoría se ha quedado allí en el agua. ¿Estamos? Esa es una buena forma de hacerlo. Ahora, las células motoras además no se encargan solamente de eso, sino obviamente, pues si ustedes dicen, si el profe, eh, mm, mi tocayo, ¿cierto? El profe Miguel, el de educación física, les dice, salten, bajen, arriba, abajo, flexiones, bueno, lo que sea que les diga, eso también, la función la está dando las neuronas motoras, ¿sí? Ese estímulo lo está dando las neuronas motoras y entonces está permitiendo que nosotros podamos hacer movimientos.
Sin embargo, nosotros tenemos otros movimientos que nosotros no podemos controlar y que van a ser muy importantes. ¿Como cuáles? Ahí salen. A ver, acá me escriben. Chan, chan, chan. Bueno, los reflejos también son ahí. Digamos, por ejemplo, nosotros tenemos muchos reflejos. Por ejemplo, si alguien amaga, como que nos va a pegar un puño a la cara o que nos va a chuzar un ojo, ¿qué pasa con nuestros ojitos? Se cierran. Parpadea, ¿no? Sí, parpadea, pero el ojo también se va a subir. ¿Sí? O sea, es como si miráramos rápidamente hacia arriba, se cierran los ojos, porque ese reflejo lo que hace es proteger el ojo, es lo que intenta, ¿listo? O sea, eso es lo que está pasando, nos está protegiendo el ojo. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, sí. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ver que esos reflejos van a ser respuestas rápidas, ¿listo? Entonces, ustedes han visto, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando uno lo sientan en una camilla y tiene o bueno, cuando uno está con alguien y le pegan en la parte de abajo de la rodilla, ¿qué pasa? La pierna se mueve. La pierna se Como que se levanta, levanta. ¡pum! ¿Cierto? Se levanta. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Están haciendo algo que se llama el acto reflejo. Entonces, las células motoras casi siempre envían la información al órgano que se encarga del movimiento en el cuerpo. ¿Cuál es el órgano que se encarga de dar órdenes de movimiento consciente? Órgano. El órgano que se encarga de dar Cerebro. movimientos conscientes. Digamos, si yo hablo, si yo camino, si yo salto, si El yo cerebro, corro, ¿no? es el cerebro, muy bien, el que está dando esa orden. ¿Listo? El cerebro es quien está dando esa orden. Ahí está. Listo. Entonces el cerebro eh, es el que va a decir, digamos, por ejemplo, si yo estoy hablando en este momento, es gracias a la acción que está generando el cerebro. Nuestro cerebro es muy complejo, por eso es tan grande. ¿Sí? Entonces permite que yo conscientemente mueva mi diafragma, tenga cierto movimiento de las cuerdas bucales, mueva la lengua de cierta forma y los labios de otra para expresar las ideas que mi cerebro me está mandando. ¿Sí? Pero también vamos a ver que hay una respuesta motora, o sea, de movimiento que no llega al cerebro como tal, y es lo que llamamos ese acto reflejo. Entonces, cuando nos pegan en la rodilla, esa sensación, ese golpecito de la rodilla, no llega hasta el cerebro, sino llega hasta la médula espinal y se devuelve, generando el reflejo, es decir, que se levante la pierna. Entonces, le pegan acá, llega rápidamente a la médula espinal y se devuelve, haciendo que se le levante la pierna de una. ¿Listo? Porque es algo, una respuesta rápida, se llama eso, una respuesta rápida. ¿Listo? Profe, dicen que uno solo usa, no, solo usa un hemisferio del cerebro. No, eso no es verdad. Uno usa más un hemisferio del cerebro que otro, eso se dice. Y lo relacionan con las actividades que uno hace. Entonces dicen que, ay, si uno está por el lado de las artes y de las expresiones, bueno, todo lo relacionado con el arte y la música y todo eso, entonces usa más un hemisferio. Si usted es más, eh, digamos, de los números y de otras cosas, pues entonces usa más otro hemisferio. Eso se dice, ¿sí? Y sí, hay zonas que uno usa más del cerebro que otras, perdón, pero eh, vamos a ver que esas regiones, ¿cierto? Van a ser muy eh, específicas, digamos, de cómo nosotros llevemos la vida. O sea, nosotros no podemos tener todo el tiempo, digamos, como electrocardiogramas, electrodos, perdón, que son los que pillan los impulsos de nuestro cerebro, sí, además que sale muy caro. Entonces, podríamos determinar, si nosotros pudiéramos hacer eso, podríamos determinar cuáles son las zonas de nuestro cerebro que más usamos, ¿sí? Eso ya acá se suele hacer es cuando nosotros tenemos algún problema neurológico,
sea, que algo en nuestro cerebro no está funcionando bien. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes conocen a John Nash? No, no creo. Nunca han escuchado de él. Nunca han escuchado de John Nash, ¿no? No, profe. Uy, vea, no sabía que había muerto en 2015. Miren esto, este señor, John Nash, ¿cierto? Era un señor, eh, digamos que la economía, un economista, la economía global se mueve gracias a John Nash. Sin embargo, John Nash tenía un gran problema. A ver si se aparece acá. John Nash. Ah, bueno, sale, es en la película. John Nash sufría de esquizofrenia, ¿sí? Un problema en el sistema nervioso central. ¿Alguien sabe qué es la esquizofrenia? O sea, ¿de qué se trata? Escuchar voces. Es Escuchar como voces algo así. es una de las cosas. O sea, una O sea, paranoia. es como tener un amigo imaginario, básicamente. Uno no, muchos. Varios. Bueno, Muchos amigos imaginarios. Entonces, John Nash era esquizofrénico y él imaginaba, ¿cierto? Él imaginaba personas y él no se daba cuenta si eran reales o no. La pregunta es, por ejemplo, la pregunta es, y él se peleaba, digamos, en una película que se llama Una mente brillante, así se llama la película de John Nash, que es con Russell Crowe, que es con el de, ¿cómo es que se llama la película famosa de Russell Crowe? Eh, ¿No se la han visto? La de los romanos. ¿This is Esparta? Mm, ¿No? no, se me olvidó el nombre de esa película, es muy famosa, y bueno, y sale este man que es el protagonista. Entonces, él actúa de John Nash, y John Nash tiene un problema en su sistema nervioso, y esto es hereditario, y ojo con esto, la mayoría de enfermedades del sistema nervioso central, que son genéticas, las desarrollamos los hombres, o la desarrollarán hombres, la mayoría. Cuando veamos sistema reproductor, vamos a ver por qué, pero pues básicamente es porque nosotros en el último gen, que es el que nos define el sexo, en el cromosoma, perdón, que nos define el sexo, que es el Y, nosotros no codificamos para nada más. Entonces, si hay una enfermedad en ese último cromosoma, pues efectivamente nosotros sí o sí la vamos a desarrollar. No quiere decir que las mujeres no lo hagan, sino que las mujeres necesitan que los dos cromosomas XX lo tengan para que se desarrollen. En el caso de nosotros, solo si el X lo tiene, ya ni modo, la desarrollamos. Entonces puede pasar. Entonces este man desarrolla una esquizofrenia y recrea en su mente a un man y a una niña. Y él les habla y tiene conversaciones con ellas, con esas personas, incluso en la película recrea, no sé si haya sido así en la vida real, que él se pelea con el otro man y él siente como si le pegaran, como si forcejeara, pero toda la gente lo ve solo, o sea, que está solo, él. Entonces él, si ustedes se fijan acá las ventanitas, ¿cierto? Las ventanitas, así como este, el verdadero, sí. Eh, Creo que esto era en Harvard, si no estoy mal, y creo que todavía las tienen. Él planteaba todas sus teorías y todavía creo que están escritas esas teorías en las ventanas, esas fórmulas matemáticas. Las escribía ahí. Y ahorita es como un museo, si no estoy mal, donde él desarrolló las teorías. Pero él tenía un problema neurológico y era que su sistema nervioso ya generaba información propia. La pregunta es, por ejemplo, así como John Nash, la pregunta es, eh, nosotros cómo podríamos saber que algo es real y que sencillamente nuestro sistema nervioso no nos está engañando. O sea, ¿cómo saberlo? ¿Qué tal o sea, qué tal que todo eso que está alrededor sea una invención de nuestro propio cerebro, de nuestras neuronas? Ah, muy triste. Triste, ¿no? O sea, digamos, darse cuenta que probablemente muchas de las cosas que nosotros hemos vivido en nuestra vida no eran reales, sino las inventó nuestro cerebro. Eso es más o menos algo de lo que le pasaba
a, a John Nash. Sí, hay una película también muy buena, muchachos, que se llama, bueno, hay una versión española que se llama Abre los ojos. Y la versión original, que es con Tom Cruise, gringa, se llama Vanilla Sky. La película básicamente es un man que tuvo bueno, sueña que tiene un accidente de tránsito y que se desfigura toda la cara. Entonces él empieza a tener como una terapia psicológica y al final de la película él se da cuenta de que él está dentro de un sueño y todo lo que inventó eh, era parte de su propia mente. Nada de eso era real. Es No, una qué muy triste. buena película, es una muy buena película. Al final el psicólogo que él tenía entra en una crisis porque él dice, ¿cómo así? ¿Esto no es real? Yo soy producto de su mente y la respuesta es sí. No, la misma mente creó todos esos personajes que están ahí. Entonces, ¿qué tal nosotros estemos en nuestra propia mente, en nuestro propio mundo y no nos demos cuenta? Porque así Wow. funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Pues, profe, en un tiempo dijeron que todo era producto de la imaginación, entonces, pues, o sea, no sé cómo llamarlo, pero sí un tiempo como que después de que salió Dark y todo eso, dijeron que todo era producto de la imaginación y que, digamos, o sea, todo era como un sueño, pero que nada era real, si me hago entender. A ver, eso que están diciendo es verdad. Todo lo que nosotros, y ojo con lo que estoy diciendo, todo lo que nosotros percibimos de nuestro entorno, ¿cierto? O sea, lo real es lo que está, pero lo que percibimos de nuestro entorno es la realidad. Nosotros no podemos ver lo real, ¿listo? ¿Qué es la realidad? Una interpretación de lo real. Por eso, hablamos, por ejemplo, de las personas daltónicas. ¿Qué es una persona daltónica? Una persona con... Que no ve bien los Que no colores. interpreta algunos colores. Exactamente. Esa, No interpreta la longitud de onda de los colores como debería interpretarla. ¿Sí? O sea, no interpreta la luz como debería interpretarla. Esos son los daltónicos, perdón. Pero es un problema neuronal, o sea, es un problema del nervio óptico que no está interpretando la luz como debería ser, ¿sí? Pero, todo eso son interpretaciones. Nosotros también interpretamos, nuestro sistema nervioso también está interpretando la luz, está interpretando la información. A esa interpretación de los objetos, o sea, los objetos son reales, pero yo no puedo ver el objeto tal y como es, sino lo que hago es interpretarlo. ¿Quién lo interpreta? Mi sistema nervioso. A eso lo vamos a llamar realidad. ¿Listo? Bueno, Laura me dice, profe, me acordé de Stephen Hawking. Yo creo que todos conocemos a Stephen Hawking, el científico, sí, el sí, físico, que estaba como en una silla de ruedas. paralítico, paralítico. Ajá. Porque él tenía esclerosis lateral amiotrófica, dice acá. Es decir, tenía un problema en que las células motoras, ¿cierto? Bueno, voy a poner una fotico de Stephen Hawking porque yo sé que algunos no se acordarán, seguramente, o no sabrán ni siquiera. Ah, profe, ¿quién no lo conoce? Mucha gente. Profe, ¿sí sabías que Stephen Hawking hizo una fiesta para viajeros del tiempo? Sí, los llevaron al avión y todo, allá estaba flotando. Eh, no, ¿No has no, visto que a él lo pusieron en un avión para que él pudiera disfrutar lo que se denomina la gravedad cero, para que pudiera percibir que se sentía estar en el espacio? ¿No sabías? ¿en serio? No, Sí. pero es que yo me refería a que es que Stephen Hawking hizo una fiesta, pero no invitó a nadie, o sea, hizo una fiesta y le dijo a la gente que hizo la fiesta un día después. Él hizo eso para que los viajeros del tiempo, supuestamente, pues como la fiesta ya había pasado, que regresaran en el tiempo y fueran a la fiesta de Stephen. Ah, ok. Bueno, esperemos que sus teorías sean ciertas y no se hubiera quedado solo esperando. Ah, no. Entonces, vean, eh, él tenía una enfermedad con sus neuronas motoras. ¿Qué perdían sus neuronas motoras? ¿Qué componente perdían? Vamos, no me fallen, muchachos. Movilidad, la ¿Cuál? movilidad, No, no, la no. Las movilidad. neuronas están recubiertas de algo que transmite Oh, la información. ya, ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Por ahí lo dijeron, por ahí lo dijeron. Mielina. Listo, mielina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas enfermedades cuando las personas dejan de moverse después de un tiempo? Genéticamente, estas enfermedades, ¿cierto? Lo que pasa con las neuronas motoras es que empiezan a perder mielina. ¿Qué pasa si pierden mielina? Pues que ya no pueden transmitir la información eléctrica de una neurona a otra. Ya no pueden. Por tanto, se van dañando poco a poco las neuronas porque ya no tienen mielina. Ese es el principal problema que pasa con este tipo de enfermedades, ¿listo? Entonces se daña la mielina y por tanto ya no puede controlar ninguna parte de su cuerpo o muy pocas partes de su cuerpo, porque las células motoras, sobre todo las del cerebro, las conscientes, son las que están fallando. Si fueran células motoras de los órganos internos, porque también nos controla el corazón, nos controlan los pulmones, nos controla, bueno, el resto de órganos que no podemos controlar conscientemente, pues sería peor, porque pues ya imagínense que deje de funcionar pues el corazón, los riñones, etcétera. Por eso a estas personas también les pasa eso, pero necesitan asistencia médica toda la vida, porque no controlan muchas cosas. Y Profe, acá Pastranator nos dice, claro, esta vida de Stephen Hawking está en Netflix, ¿no? Se llama La teoría del todo, que fue la teoría que él creó. el actor que hizo de él, al final sí quedó con... hay un trauma también por interpretarlo. Porque, ¿cómo así? No Porque pues entendí, como no tenía entendí. que decir las mismas poses y tenía que estar quieto por muy buen rato, al final también se empezó a quedar así, ¿sabía? Ah, no jodas. Tu- ¿Es en Sí, serio? sí, y tuvo que ir a asistencia así para volver a recuperar la movilidad. Nada más que es un muy buen actor. Sí, pero, profe, ¿cómo hacía Stephen Hawking para escribir en esa máquina? Bueno, lo que pasa, mira que lo que pasa con Stephen, o sea, era porque era él, ¿no? O sea, Ah, porque era brillante. Y mega, uno le da esa vaina y no, pues no puede ser muy brillante y todo, pero no le van a poner tantas cosas. Entonces, sí. era porque él era brillante realmente. Y entonces le ponen, él tenía como un sistema, ustedes han visto cómo se escribían antes eso, ¿cómo se llamaba? Los sistemas de comunicación que eran por punto antes de la radio. Pi, 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 pi. Ah, eso es Morse, ¿no? Sí, es un Morse. código Morse realmente, es una cosa así. Entonces, más o menos, él escribía así. Entonces, él necesitaba de varias personas para comunicarse. Pero entonces ya después él tenía como eh, como la computadora que era como muy especializada y entonces él podía tener una forma más fácil de escoger palabras. Pero al final de sus días, creo que él solo decía una o dos palabras por minuto, si no estoy mal, al final de sus días, porque Oh, se transmitía esa información cada vez más lento, ¿sí? Entonces, ah, mira el reto. Obviamente, Stephen Hawking no podía escribir libros con sus manos, obviamente, sí, obvio. sino que la computadora interpretaba esos textos. Y miren lo que él hacía. O sea, miren, John Nash era esquizofrénico y la economía global, casi que toda actualmente se mueve gracias a lo que planteó John Nash, que tenía problemas neuronales. Una persona con un problema de esclerosis, como Stephen Hawking, planteó toda la teoría, o bueno, el desarrollo más grande que ha tenido la teoría cuántica es gracias a Stephen Hawking. Sí, sí, ¿Sí? obvio. Entonces, miren, ahora, Stephen Hawking tiene una ventaja y es que él pudo pensar todo eso porque tuvo el tiempo de estar con su cerebro. O sea, gracias suena terrible, lo sé, pero gracias a su condición física, él pudo tener la capacidad de tener el tiempo para pensar, ¿sí? Sí. Se va a Diferente acabar a la que, clase, profe. ¿cómo? Se va a acabar la clase. Ay, muchachos, el NormaClick ya debe estar habilitada el pantallazo, ¿listo? Profe, y para exponer, Si quieres, hagámoslo la otra, ¿sí? ¿Cuándo tenemos clase? ¿El lunes? creo que sí. Sí, De sí. una, el lunes. Bueno. ¿Listo? Chao, muchachos. Vaya, Una buena. profe.